Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Imagina que te despiertas con un dolor en el cuello, una tensión constante en los hombros o una punzada en la espalda baja. Probablemente pienses que es culpa de la postura, del colchón o de una mala noche de sueño. Pero, ¿y si detrás de ese malestar físico se esconde algo más profundo? Algo que no se ve en una radiografía ni se resuelve con un masaje. Son tus emociones. Hoy sabemos que el cuerpo y la mente están más conectados de lo que jamás imaginamos. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, hasta un 30% de los casos de dolor crónico tienen un componente emocional significativo. Estrés, ansiedad, tristeza o incluso emociones reprimidas pueden manifestarse físicamente en forma de tensiones musculares, inflamación o dolores inexplicables. Por ejemplo, un estudio publicado en The Journal of Pain encontró que las personas que sufrían estrés crónico mostraban una activación prolongada en áreas del cerebro como la amígdala, vinculadas tanto al procesamiento emocional como a la percepción del dolor. Pero no todo es negativo. Las emociones agradables también se reflejan en el cuerpo. La felicidad y la gratitud, por ejemplo, tienen efectos analgésicos, liberando endorfinas y activando áreas del cerebro relacionadas con el bienestar. En otras palabras, sentirnos bien no solo mejora nuestra percepción del mundo, también puede aliviar tensiones físicas. Esta semana tengo el placer de entrevistar en el podcast a David Ponce, fisioterapeuta, osteópata y autor de los libros El dolor de espalda y las emociones, Más amor y menos ibuprofeno y El miedo duele. Con él vamos a desentrañar este intrincado vínculo entre nuestras emociones y nuestro cuerpo. Exploraremos cómo las preocupaciones del alma dejan huellas físicas y también cómo aprender a gestionar nuestras emociones, porque esto puede ser la clave para aliviar el dolor y vivir en equilibrio. ¿Sabías que la creatina no es solo para los atletas de alto rendimiento? Esta poderosa molécula también puede ser una gran aliada para ti si lo que buscas es cuidar tu salud física, mental y emocional. La creatina es un aminoácido importantísimo para la producción de energía y además de cargarnos las pilas, también nos ayuda a generar masa muscular. Y ya sabes que esto es importante tanto en hombres como en mujeres, especialmente a partir de los 35-40 años. Pero sus beneficios no se quedan ahí. Cada vez hay más estudios que demuestran que la creatina favorece la salud cerebral, reduciendo la fatiga mental y ayudando a mejorar funciones como la memoria, la concentración, la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones. ¿Y qué pasa con el descanso? Pues sí, la creatina también es un gran aliado para ayudarnos a acelerar la recuperación después del ejercicio, lo que significa menos fatiga muscular y mejor calidad de sueño. Yo hace meses que he incorporado la toma diaria de creatina en mi rutina de noche y mi elección es la de B-Levels, formulada con la patente Creapure y que además contiene enzimas digestivas que hacen que se digiera mejor y minerales para la hidratación del músculo. Dale a tu cuerpo y a tu mente la recuperación que necesitan. Si te animas a probar la creatina de B-Levels o algún otro producto, yo soy fiel a la proteína de vainilla, tienes un 5% de descuento en toda la web con el código BHANA, B de Barcelona, E de España, HANA, con J. Esta información no es consejo médico, siempre recomiendo consultar con un especialista qué suplementación es la más indicada para nosotros. Si tienes cualquier duda, puedes mandársela al equipo de nutricionistas y médicos de B-Levels a través de su página web. Want to shop Walmart Black Friday deals first? Walmart Plus members get early access to our hottest deals. Join now and get 50% off a one-year annual membership. Shop Black Friday deals first with Walmart Plus. See terms at walmartplus.com. Bienvenido, David, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Un placer y gracias por pensar en nosotros en un podcast tan conocido como el tuyo. Para mí es un honor, un placer y nada, agradeceros esta invitación, de verdad. Pues si te parece, David, vamos a empezar explicando
una conexión que cuando uno lee tu libro El miedo duele se ve como evidente, pero hay muchas personas que todavía no acaban de entender qué lleva a una persona como tú, que profesionalmente estás especializado en lo que serían artes del cuerpo, ¿no? Fisioterapia, osteopatía, a interesarse o más bien a preguntarse por qué hay algo más allá de un músculo tensionado o una contractura o un hueso que se ha descolocado de sitio, que hay una conexión ahí mente-cuerpo que hay que plantearse cada vez que uno se sienta delante de un paciente. Bueno, en realidad, claro, sí, yo te diría, los 36 años de experiencia te llevan a ver miles de pacientes donde te das cuenta que hay una relación directa entre lo que sentimos, pensamos y somos, ¿no? Y de alguna forma eso se puede trasladar a nuestro cuerpo. Luego está que, claro, el estudio de la osteopatía y la fisioterapia, que me llevó pues, como unos 13 años haciendo mis doctorados, mis másters, etcétera, pues entre medio pues estudié la medicina biológica, estudié biología celular, he estudiado las plantas, he estudiado cómo afectan las vitaminas, los minerales a nuestro organismo y de algún modo siempre me he dado cuenta de esa presencia, ¿no? Tengo 2 libros anteriores a este y, claro, en todos ellos hablo de las emociones, ¿no? Y entonces, bueno, la parte física no existe. Por supuesto que existe la parte física, pero que de algún modo el estudio de esa medicina integrativa y la realidad de miles de estudios, porque no solo mi experiencia, porque me ha gustado siempre investigar, pues me ha llevado a que, bueno, pues a poner un poco, dejarlo escrito para que, no como libro de autoayuda, porque hay millones de ellos, sino como incluso mi propia experiencia. Algunos de los lectores me han escrito diciéndome, lo mejor de su libro es que usted se desnuda para explicarnos sus miedos, como cualquier humano. Ahora vamos a entrar a hablar del miedo, que tiene mucha tela, pero antes, lo mismo hay mucha gente que nos escucha y dice, bueno, qué pregunta más tonta, Hanna, pero habrá mucha gente que dirá, gracias, Hanna, porque es una cosa que me he planteado siempre. ¿Qué diferencia hay entre fisioterapia, osteopatía? Porque hay veces que uno va al fisio y de repente, como decís vosotros, te ajustan, yo digo, te crujen el cuello para aquí, tal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una disciplina y otra? Y sobre todo, ¿cómo se complementan? Porque hay veces que la gente, una persona puede decir, no, pues yo he ido al fisio, ¿para qué voy a ir al osteópata? O si lo hace la misma persona, no, a mí quítame la contractura, déjame de crujirme el cuello que me da cosita. Entonces, ¿para qué sirve cada una y cómo se complementan? Bueno, este es un melón muy grande que no vamos a entrar en el ámbito, por así decirlo, de lo que es políticamente correcto, no, pero podemos decir que la fisioterapia y la osteopatía son dos medicinas o dos. La fisioterapia es un grado en el que se estudia pues, todos los aspectos de la física, como el calor, las propias manos, etcétera, nos pueden ayudar a reparar lesiones, como tú decías, pues una tendinitis en un hombro, en una persona que juega pádel o en un señor que cocina. Entonces, las dos disciplinas. Yo he sido profesor de más de 10.000 alumnos, algunos de osteopatía y otros de fisioterapia. Podemos decir que en nuestro país, inmensamente, te diría que el 90% de los osteópatas son fisioterapeutas. Y eso es algo bueno, porque partimos de una base, de una carrera sanitaria. En Estados Unidos, por ejemplo, un osteópata es médico. ¿Por qué? Porque estudia 3 años de medicina y luego los otros 3 o 5, o los otros 3 o 4, dependiendo del estado en el que estudie, pues van a ser única exclusivamente de osteopatía. En Europa hay una titulación que se llama DEO, que es una certificación donde puedes ser osteópata sin haber pasado por medicina. Entonces, los diferentes países lo hacen así. En España tenemos la suerte de que la gran mayoría lo son, hasta que hay una normativa europea que ya se ha instado a España desde Europa de que hay que regularlo, ¿no? Perdona por esta introducción así como política, pero te diría que en osteopatía lo que intentamos es buscar esa integración de todos los sistemas. Es decir, un osteópata debe saber cómo funciona el sistema digestivo y qué influencia puede tener sobre nuestro cuerpo físico en cuanto a huesos, músculos, etcétera. Los riñones, el hígado, el sistema linfático, las fascias. Y un fisioterapeuta no, un fisioterapeuta también. O sea, el fisioterapeuta se dedica
pues a tratar lesiones concretas. Y en medicina osteopática intentamos buscar esa integración de todo ese conjunto de patologías. Y un fisioterapeuta te puede desbloquear una cervical porque yo, como te decía, he enseñado a miles de ellos, y un osteópata te puede manipular la cervical, pero puede que eso tenga para él una relación directa con una patología como puede ser el vértigo o como un problema digestivo, si te manipula una dorsal media, ¿no? Entonces, buscamos, quizás la fisioterapia está más centrada en la patología musculoesquelética y tal, pero sabiendo que en fisioterapia hay muchas especialidades como la fisioterapia respiratoria, la pediátrica, la ginecológica o lo de suelo pélvico, y eso no lo puede hacer un osteópata. Pues también. Entonces, la gran ventaja es que poder trabajar siempre en equipo y tener personas multidisciplinares y especializadas en ciertas cosas, ¿vale? Uh-huh. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfectamente. Claro. Sobre todo lo que quería es, porque yo esto de que son complementarias lo he descubierto hace relativamente poco. O sea, yo antes eran fisio, porque lo mío es el dolor muscular de haber hecho ejercicio. O de haberme pasado, mejor dicho, con el ejercicio. Y sin embargo, ahora que combino ambas disciplinas, y de hecho un día mi fisio me dijo, no pasa nada porque dentro de 2 días vayas al osteópata. Y yo era como, tengo que dejar pasar por lo menos una semana, ¿no? Como si fueran sesiones de fisio. Y no, que son perfectamente complementarias. Y además yo es que ya en lo personal, en este caso, cuantas más disciplinas y más expertos puedan darme su visión sobre un problema concreto, para mí mejor, porque como tú lo has dicho y además lo dices mucho en el libro, la visión integrativa de lo que nos pasa es por donde al final llega la solución. O sea, no es, pues eso, por mirar el piramidal, que tienes síndrome de piramidal y ya te quedas con eso. No, si fuera todo tan sencillo, pues seríamos todos biónicos y no tendríamos ningún dolor ni ningún problema, lógicamente. Exactamente. Incluso en nuestra clínica pues tenemos a médicos del deporte, traumatólogos, psicólogos, que ya hablaremos de ello porque es parte importante de lo que hoy estamos hablando, y a veces llegan pacientes que ni la osteopatía ni la fisioterapia puede hacer nada con él. Hay que pasar por quirófano. Aunque te puedo decir que nuestro traumatólogo siempre dice que el 90% de las intervenciones quirúrgicas no son necesarias, que se pueden hacer intervenciones mínimamente invasivas con un mismo o mejor resultado sin tantas consecuencias. David, en el prólogo del libro, de tu último libro, que tienes 3, en el prólogo del Miedo duele, Víctor Amela hace referencia a la máxima estoica de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, que yo creo que esa frase resume muy bien tu libro, de hecho, porque al final, y esto también es algo que esperamos a veces los pacientes, ¿no? De en una sesión o en unas cuantas sesiones, que nos quiten un dolor, pero hay personas que tienen que vivir con un dolor crónico. Entonces, esa diferencia entre el dolor que tú tienes en una parte concreta del cuerpo y el sufrimiento que eso te puede generar por el estrés que te genera, por el miedo, ya ahora hablamos más de miedo, pero ¿cómo explicas tú a tus pacientes cuando tú te sientas con un paciente y le dices, mira, tu dolor pues es inevitable porque es crónico y es así, pero el sufrimiento que conlleva lo podemos manejar de alguna manera? Entonces, ¿tú esto cómo se lo explicas a un paciente que te está mirando con cara de yo solo quiero pastillas porque me duele mucho? Bueno, esa es una pregunta preciosa porque en realidad la gestión del dolor tiene que ver con muchas cosas, incluso con nuestra biología transgeneracional. Es decir, que si tu mamá cuando tuviste daño se asustó mucho, pues probablemente tú lloraras mucho más, ¿no? Y probablemente su madre hiciera lo mismo con ella. Entonces, hay un biólogo que me encanta mucho, que es el Dr. Lipton, que siempre explica que, o sea, al final, detrás de nuestro cráneo aquí delante de la frente, tenemos la corteza prefrontal, que es el 10% de lo que vivimos, o sea, de nuestro consciente, solo el 10%. El resto, ese 90%, es en nuestro subconsciente. Y eso, desde el 3er mes de embarazo, cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, que ya es un milagro ser como quien somos, porque 40 millones de espermas eres tú el que ha llegado a ese punto. Eres único, eres mágico. Y en ese punto, hasta los 7 años,
vamos a tener condicionados por nuestro entorno, por lo que vemos, por lo que nos dicen, vamos a tener condicionado ese 10% de nuestra mente. Es muy fuerte eso, ¿no? Entonces, he visto personas con patologías que serían muy dolorosas en un mismo paciente, que las viven de una manera tranquila y relajada, y dices, bueno, ¿cómo puede ser? Son las dos son, pues, te invento, puede ser una artrosis de rodilla o una artrosis cervical muy severa. Pues a mí nunca me dolió las cervicales, ¿no? Hasta que de repente un día me di un golpe, me hizo una radiografía y ¡guau! Descubrimos que tenía una artrosis severa. Y otro con un poquito de artrosis, nada, una pequeña protusión, tiene un dolor. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Pues eso está en relación a cómo es aquella persona y cómo vive ella su dolor. Por lo tanto, el dolor es inevitable. Si me caigo y me doy un golpe o me atropella un coche, incluso vemos cómo la adrenalina, en casos muy... Yo tengo un paciente que tiene una pierna amputada por un accidente de tráfico en Barcelona y él quería levantarse, no podía levantarse. Su pierna estaba en la otra acera y no tenía dolor. Él siempre me cuenta que no tenía dolor. ¿Cómo puede ser eso? Eso es la adrenalina en nuestro organismo y la supervivencia. Entonces, delante de una situación tan sumamente trágica como esta, que por cierto, pues le salvó un sanitario porque le pudo hacer un torniquete y bueno, pues de una situación tan grave no hay dolor y con un pequeño golpecito tenemos mucho dolor, ¿no? Entonces, bueno, parte de esa gestión del dolor depende de nosotros, de nuestras vivencias, de cómo hemos sido, ¿no? Y cuando hacías referencia a Víctor, a mí me gusta mucho una frase que es suya, que dice que él dice que el miedo es la causa de mi muerte antes de la muerte, ¿no? Entonces, el miedo es la causa de mi muerte antes de la muerte. Le dije, Víctor, esta es una frase filosófica que quedará para la posteridad, porque es así. O sea, hay mucha gente que tiene miedo a morir. Pero es que mientras tienes ese miedo a morir, estás muriendo. Y es verdad que morimos cada día un poco, sí. Pero me refería, bueno, a cómo vivimos ese miedo y ese dolor. Sí, es curioso porque es verdad que desde la filosofía, bueno, y también desde la religión, pero más desde la filosofía, es como esa reflexión que yo creo que todos tenemos de la única certeza que tenemos en esta vida, que es la muerte, y vivimos con miedo a lo único que sabemos que de verdad va a pasar, porque otras cosas, yo qué sé, todo lo demás es impredecible, pero la única cosa que sabemos que tarde o temprano va a llegar es lo que más miedo nos da, es la complejidad del ser humano y de la existencia. En fin, bueno, a propósito de miedo... Ay, perdona, dime, David. Pero bueno, no, que en ese porcentaje que es absoluto, que sabemos que no vamos a morir, pero en el viaje hacia la muerte, ¿no? Tenemos miedo, se dice, al 92,1% de las cosas que nunca nos van a pasar. Entonces, nuestra imaginación viene precedida por el subconsciente del cual hablábamos antes, que se hace presente en el consciente, ¿no? Y una de las afirmaciones, porque hoy estamos un poco en la era de la neurociencia, ¿no? Todo es neurociencia, es interesante, por supuesto, y desde los años 70 que ya se está hablando, pero hay muchas evidencias de que es así, ¿no? Hoy hablamos también de que somos energía, ¿no? Y de que las células, los tejidos hacen los órganos, ¿no? Los órganos están hechos de células, las células están hechas de átomos y los átomos están hechos de quarks, ¿no? Entonces, el quark es luz. Entonces, nosotros somos energía. En el fondo es una realidad, ¿no? Y un poco los problemas de la física de hoy, eso es física cuántica, ¿no? Total. Y unos dicen, bueno, pero es que es así, somos así. Entonces, bueno, claro, decir, bueno, soy luz, soy energía y, bueno, también soy más cosas, ¿no? Soy cuerpo físico, pensamiento, y dentro del pensamiento está el dolor. Bueno, a propósito de esto, me salgo un poco del tema, pero es que justo me acabo de terminar el libro del doctor Sanz Segarra sobre la supraconsciencia y justamente lo que explica es toda la teoría de la física cuántica y de cómo somos energía y que además las partículas pueden estar en dos estados físicos a la vez, por así decir. Entonces es para explicar las experiencias cercanas a la muerte que tienen algunas personas que todavía están
bueno, que están muertos clínicamente, pero luego vuelven a la vida y es preciosa la explicación que él hace. Justo es que lo acabo de terminar y digo, es exactamente lo mismo que explica el doctor Sanz Segarra. Otra de las frases que aparecen en el prólogo, no conozco a Víctor Amela, pero es brillante, el prólogo es muy bueno. Otra de las frases, esto lo que hace es parafrasearte a ti, creo, es que al dolor se le puede poner en su sitio porque el dolor sin miedo se empequeñece. Y quiero aprovechar esta frase para que empecemos a hablar de el miedo, que es la emoción más potente que más mueve, yo creo, al ser humano, y qué relación hay, mejor dicho, entre miedo y dolor, tanto físico como emocional. Vale. Bueno, eso es una realidad. El miedo, yo siempre explico que el miedo es lo que ancestralmente nos hacía, que si nos perseguía un león, pues salíamos corriendo. Y eso que le ha pasado a todos los mamíferos, hay un libro muy interesante que es un poco técnico, pero que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Sí. Y siempre hablo un poco de ello. Y es porque el miedo que tiene la cebra mientras está comiendo y relacionándose con sus otras cebras, se está reproduciendo, etcétera, se está peleando también, porque se pelean las cebras. Pues cuando les persigue el león, el miedo le genera sustancias en su organismo, ¿no? Y esas sustancias básicamente son las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, ¿vale? Que te hacen que tu corazón empiece, junto con el cortisol, que te hace que tu corazón empiece a bombear mucha sangre para poder huir y correr, porque tengo miedo de que me coman, ¿no? Y cuando el león deja de perseguirlas, la cebra sigue haciendo lo mismo, se para, sigue comiendo, relacionándose con sus otros congéneres. Y el hombre es el único animal sobre la Tierra que sin que le persiga el león, pues sigue teniendo miedo, ¿no? Entonces, ese miedo es el que nos puede condicionar, ¿no? Y es bueno, es normal, es humano tener miedo. Y fíjate que en este mundo moderno, donde tendríamos que tener menos miedos porque hay muchas más ventajas, vivimos en un mundo del miedo. Recientemente me hicieron una entrevista en televisión española y los que me precedían eran políticos y periodistas que hablaban sobre las cabezas nucleares, ¿no? Que tiene el señor Putin y de la gestión de la política, ¿no? Y la palabra miedo salió bastantes veces, ¿no? Miedo de los gobiernos, miedos de la economía, ¿no? ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puede subir y bajar la bolsa por miedo? Miedo a perder dinero, básicamente, de los grandes inversores. Miedo de los países. Luego, después de esto, entró una chica hablando sobre el problema de los alquileres en Barcelona, ¿no? Y cómo la gente pues, no denuncia porque tiene miedo a perder su piso, porque tiene miedo a que no le renueven. Y la palabra miedo salió entre 15 o 20 veces. Y me dio pues, bueno, un panorama, un abanico perfecto para decir, oye, mira, habéis estado hablando de miedo. Y es que está presente en todo, ¿no? Miedo a perder mi trabajo, miedo a que mi relación falle, miedo a que mi hijo no apruebe, miedo a que me siente bien la comida porque no tengo miedo. Entonces, el miedo no nos deja vivir, nos paraliza y entramos en multitud de enfermedades, que podemos hablar de ellas, pero desde la contractura. Pues es muy interesante porque hay estudios que no están muy lejos de una universidad finlandesa donde situaban el miedo, según el miedo, en diferentes áreas, ¿no? Claro, hay gente que me dice, David, pero no sé, la ansiedad, ¿dónde se coloca, no? Pues la ansiedad, básicamente, que la ansiedad y el estrés son lo mismo, fijaros que haciendo termografías en pacientes donde se mide el calor corporal, se colocaban en la columna, básicamente en columna y brazos y piernas, ¿vale? Entonces, es curioso. O, por ejemplo, la tristeza, ¿no? O otras, muchas, en la cabeza, ¿no? La cabeza tenía más coloración dentro de la termografía. Entonces, esos son estudios que se han hecho y se ha visto en más de 700
pacientes que se les estudia, ¿no? Y bueno, quizás necesitaremos más estudios. Yo lo que tengo son 36 años de experiencia y eso lo veo cada día, cada día. Incluso a veces la gente me dice, oye, pero ¿cómo puedes saber esto? ¿No? Me pregunto, ¿tú tuviste un papá muy exigente? Me dice, ¿y tú cómo sabes eso? Pues porque ese papá exigente me provocó una coraza de las que habla el doctor Reich, que es un psiquiatra ya fallecido, de principios del siglo, que fue un psiquiatra muy controvertido, pero del cual yo me he nutrido mucho de sus estudios, y que él explicaba que todo miedo o toda emoción negativa confiere un bloqueo a nivel muscular en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso, pues, personas que han padecido, que las hemos visitado y que algunas son muy famosas en redes y ellas han explicado abiertamente, no hablaremos de quién, pero que los abusos sexuales que sufrieron durante la infancia les bloquearon la musculatura de la pelvis. Y recientemente otra chica que visité que siempre le coloco una toalla y un cojín encima del pecho porque fue abusada de pequeña y ella no soporta que le toquen por esta zona de aquí o es muy sensible, ¿no? Todo eso son miedos que se van acumulando. Y disculpa si la respuesta es muy larga. No. Pero... Es perfecta porque además justamente te iba a preguntar que, claro, esos miedos que, como tú decías, ya ni siquiera están en el mundo real porque están en nuestra cabeza, ¿no? El informe que tengo que entregar, el atasco, si me deja mi pareja, si llego a fin de mes, esos miedos. Hombre, a ver, lo de fin de mes es una cosa muy seria, pero bueno, otros miedos sí que son, pues lo que tú decías, que están en nuestra imaginación y que en la mayoría de los casos nunca tienen lugar, pero eso que ni siquiera está en el entorno real, o sea, no es un león que nos va a comer, cómo se traducen a nivel físico y a partir de ahí, que lo has adelantado un poco, dónde se colocan las emociones. Si el miedo tiene sus zonas, la tristeza, has dicho, la cabeza, la ansiedad tiene otras zonas, porque claro, y luego si se traduce solo en contracturas o también tú estás especializado, si no me equivoco, en digestivo, o sea, cómo puede llegar incluso a afectar a cómo hacemos nuestras digestiones, cómo está nuestra microbiota, a otros órganos, o sea, que no solamente nos limitamos a tener contracturas, que sería casi un mal menor, sino que esas emociones mal gestionadas se pueden traducir en afecciones de órganos y que también nos pueden llevar a enfermedades, que también lo has dicho antes. Entonces, si te parece, vamos a hacer un poco como ese mapa de nuestro cuerpo, de dónde se nos colocan generalmente las emociones, tanto muscularmente como a nivel órganos, y luego esas posibles enfermedades que se pueden desencadenar si no se trata a tiempo y adecuadamente. Mira, si a los que nos están oyendo les preguntamos si alguna vez han sentido mariposas en el estómago, ¿qué crees que dirán? Que espero pues que sí, ¿no? Porque si no estarían muertos o son insensibles. Sí, ¿no? A los 12 seguro, a los 14 seguro, ¿no? Pero seguramente pues a los 60, porque no también, ¿no? O más adelante, ¿no? Y eso, ¿a qué emoción iba ligado? ¿No? Pues al enamoramiento, que es una buena emoción, pero wow, un enamoramiento me puede generar como más. ¿O quién no ha tenido un nudo en la garganta? Un nudo en la garganta. ¿Qué es un nudo en la garganta? Pues una cosa que me está oprimiendo y no me deja hablar porque estoy teniendo un bloqueo en este aspecto, ¿no? O quién no ha tenido una patada en el estómago, ¿no? Es decir, si os fijáis, en el ámbito de la vida diaria, incluso en el ámbito que a mí me encanta y que de alguna forma la portada de mi libro, ¿no? Se ve un corazón roto, ¿no? Mariposas en el estómago, garganta y un corazón roto. Y siempre hago mención de la canción de Alejandro Sanz, ¿no? De Corazón Partido, ¿no? Esta canción tan famosa que le hizo famoso, que en realidad en mi libro pues sale un corazón ahí roto, ¿no? Y es porque hoy sabemos perfectamente que el corazón no es un músculo que bombea sangre al organismo, sino que tiene también una importancia, tiene su propia inteligencia como el intestino y que produce neurotransmisores que están relacionados con las emociones. Y eso, wow, eso no se sabe hace tanto tiempo. Mira, la vértebra de 1, que es una vértebra
transicional es la vértebra dorsal primera, es la que va después de la vértebra cervical y nos hace ya todas las dorsales. Esa es una de las principales que inervan nuestro corazón y está articulada con la primera costilla. Y la primera costilla tiene una cosa que se llama el ganglio estrellado. El ganglio estrellado es un ganglio, es un paquete nervioso que está albergado en nuestras cervicales y, curiosamente, este es el que manda la información, mucha de la información de nuestras emociones a nuestro cerebro, ¿de acuerdo? A través de un tubo que se llama el tálamo, que va hasta el tálamo, es ese filtro emocional que llega a nuestro cerebro para que lo interprete. Pues fíjate que cuando se han hecho estudios recientes de que se infiltraba con anestesia este ganglio que cuelga de mi costilla para quitar dolor neuropático. Es decir, una persona que sufre un dolor muy agudo, este ganglio gestiona el área que está en mi cerebro del dolor. ¡Wow! Y se vio que mejoraba mucho el dolor de esta persona. Esto, pues, hombre, se hace en casos graves de dolor, ¿no? Pues, y curiosamente, se ha visto que mejoraba el estado emocional de la persona, con lo cual se ha empezado a utilizar el anestésico del ganglio estrellado para mejorar nuestra condición emocional. ¡Wow! Un aspecto físico ligado a nuestro estado emocional. Pues fíjate que, hombre, no se trata de anestesiar siempre a lo que nos pasa, porque vivir las emociones forma parte del aprendizaje de la vida. Y que un niño se caiga y tenga dolor, pues en el fondo es bueno, porque va a aprender a gestionar. Entonces, como yo le trate, pues yo siempre digo que yo me dedico a esto porque tuve un accidente muy grave. A mí me atropelló un taxi en Barcelona y sufrí durante 1 año y medio una tortura y llegué a pedir morfina, que me la dieron, y me acuerdo que fue una visión fantástica de un campo de flores y todo fantástico, pero claro, tuve que sufrir durante mucho tiempo una rehabilitación muy dolorosa, ¿no? Y llegué a, no digo a la depresión, pero llegué a tener un estado de ánimo muy bajo, porque el dolor no ayuda y mucha gente sufre dolor. Entonces, es interesante que ahí estamos hablando de un aspecto traumático, pero es interesante que debemos saber gestionar ese dolor. Y un dolor en una zona concreta, por un accidente, un traumatismo, pues no tiene nada que ver como yo vivo ese dolor durante esa rehabilitación. Y eso forma parte de mi esencia y mi manera de ser, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a disculparme si hago la respuesta demasiado larga, pero lo que tú me preguntas, ¿dónde se colocan los dolores? Pues mira, se dice que las zonas más frecuentes del dolor es que la tristeza y el miedo están en la cabeza y la felicidad y el amor lo invade todo. Y la ansiedad... Qué bonito eso. Sí, es verdad. La felicidad y el amor, cuando uno tiene felicidad y amor, se siente todo el cuerpo, le invade una sensación de ¡wow! ¡Qué bien!, ¿no? Fíjate que fíjate que la ansiedad se centra en el tronco y en las extremidades, ¿no? Y una ansiedad me puede dejar totalmente abatido, sin ganas de... Lo único que quiero es tumbarme, porque pasa una ansiedad terrible. Y ya no hablemos del plano físico, sino en el plano metabólico, que eso ya es otro mundo, y es el mundo que abrimos el melón de la homeostasis o del funcionamiento de nuestro metabolismo interno. Porque un minuto de ansiedad son 6 horas de inmunodepresión. Por Dios. Sí, también digo, hay cosas buenas, que digo que 1 hora de ejercicio te va a alargar la vida en 3 horas. Por lo tanto, hablaremos de los 3 pilares, y uno de ellos es el ejercicio. Sí. Pero fíjate que esto se ha estudiado. Incluso una persona que puede tener obesidad, puede fumar y consumir alcohol, pero hace ejercicio cada día, va a vivir lo mismo que uno que no tiene nada de eso, pero no hace ejercicio. Porque el ejercicio nos alarga la vida. Con lo cual, no hay que hacer ejercicio, fumar y beber, sino que lo que hay que hacer es hacer ejercicios sin tener malos hábitos, que eso nos alargará aún más la vida. Sí, pero fíjate, a propósito de esto, David, yo me encanta leer, leo todo lo que cae en mis manos, o sea, hasta el folleto de Carrefour, todo lo que cae en mis manos me lo leo.
Y últimamente estoy leyendo mucho sobre, y además, textos técnicos, no son así como de iluminados, que sí, que toda esa parte de hábitos saludables en el plano físico, por así decir, de alimentación, ejercicio, descanso, que luego entraremos, son importantes, pero que donde no estamos poniendo tanto el foco que deberíamos hacerlo como origen de enfermedad es en esa incapacidad que tenemos para gestionar el nivel de estrés / ansiedad que nos produce todo por esa hiperestimulación que vivimos, y también el que no estamos cuidando nuestras relaciones personales. De hecho, ya hay cardiólogos que han equiparado la soledad o el sentimiento de soledad con ser fumador. Entonces, eso también me gustaría que me dijeras tú lo que ves en tus pacientes, porque al fin parece que estamos poniendo mucho el foco en ese cuida tu cuerpo físico y que casi seas como entre un samurái y un estoico, pero que esa parte humana, que es lo que nos hace humanos, yo creo, que la estamos como descuidando y que por ahí también viene mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha enfermedad. Me va fantástico esta pregunta, Jana, porque esta pregunta tiene una respuesta. Mira, yo siempre digo, tú puedes hacer una dieta vegana, vegetariana, keto, dieta ayuno intermitente. Está bien. Siempre es interesante buscar un buen profesional que te ayude a saber cuál es la mejor para ti, porque no para todo el mundo. Y hoy tenemos un señor que sale en Instagram o sale en TikTok y dice una frase y tú dices, wow, yo quiero esto. Y este señor a lo mejor no tiene ninguna carrera sanitaria. Pero en cualquier caso, tú puedes hacer todas esas disciplinas. Puedes hacer yoga, pilates, entrenamiento funcional, calistenia, que está muy de moda, entrenamiento de fuerza. Es fantástico. Puedes tomar todas las vitaminas, los minerales bien ajustados a tu analítica, fantástico. Incluso puedes hacer sauna, puedes hacer, te puedes hacer masaje, puedes ir al fisio, al osteópata. Pero si tu salud mental no está bien, todo eso no va a servir para nada. Porque la salud mental lo va a estropear todo y lo va a llevar al inicio otra vez. Es decir, o cuidamos el aspecto emocional y lo lamentable es que lo deberíamos cuidar desde la infancia, ¿no? Cuando, para mí, en mi opinión personal, uno de los principales problemas de la humanidad de hoy en día es que la familia se ha roto, ¿no? Que las familias están rotas, que hay más padres divorciados que casados, que eso tiene una influencia sobre los niños muy importante, que fíjate que creo que es 3 de cada 10 niños son obesos. O sea, hay una cantidad de desajustes emocionales en la sociedad, en el mundo. Hemos regalado a nuestros hijos algo que nos va a alejar de nosotros, que es un teléfono inteligente. Entonces, y vamos a dejar que nuestro hijo consuma dopamina en dosis diarias por la noche, encima, que le va a restar sueño y que va a transformar su mente de una manera increíble, porque lo que reciba en esa edad va a quedar grabado en su cerebro para siempre, ¿no? Y a edades a veces muy tempranas. Pero sin querer salirme del contexto, es decir, que es tan importante esa educación desde la infancia para lo mismo para los adultos, ¿no? Y a veces no nos enseñan esas formaciones. Me decía el otro día una psicóloga que es paciente mía que le contratan para estar en reuniones de empresas importantes y se da cuenta y le daban las gracias porque habían llegado, era un laboratorio farmacéutico, a realizar una fórmula gracias a que en las reuniones hacía que la gente se entendiera. Y fíjate tú que necesitamos a veces yo soy muy fan de hacer terapia y de hecho tenemos una psicóloga en nuestra clínica que ayuda a pacientes a gestionar su dolor. Hemos tenido un caso muy, muy interesante de un chico que durante muchos años consumió drogas y que padecía un dolor de espalda continuo. Hasta él dejó las drogas, llevaba como 10 años limpio. Él me dijo a mí, mira, yo me lo he metido todo en el cuerpo menos la heroína. Imagínate tú cómo ha quedado. Yo le dije, ¿has consumido también drogas de diseño? Todas. Entonces, claro, eso transforma nuestro cerebro y genera interconexiones neuronales que son trágicas.
Pero fíjate que el famoso Ramón y Cajal, premio Nobel, nos dijo que somos los dueños de poder cambiar nuestro cerebro. O sea, podemos hacerlo. La neuroplasticidad es una realidad, no es algo que sea una cosa idílica. Entonces, eso es una realidad. Este chico le dejó su pareja y le regaló mi libro, El dolor de espalda de las emociones. Oye, mira, y él vino a verme. Pero yo le dije, vamos a llamarle Joan, da igual. Le dije, Joan, tienes que venir con mi psicóloga. Yo te voy a ayudar con tu dolor, pero tú tienes que saber gestionar. Porque este chico siempre tenía dolor cervical porque siempre estaba en mucha tensión. Y hacía deporte en alta intensidad porque su cuerpo le pedía la misma droga que se había estado tomando en formato natural, que es la dopamina, la adrenalina y otras sustancias que nos genera el deporte, que es bueno, pero claro, lo necesitaba en dosis altísimas. Cuando él entendió esto, cuando yo le traté, porque tenía unas cervicales fastidiadas, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿sí? Y hicimos esa conjunción, se ha curado. No le hemos curado nosotros, se ha curado él entendiendo. Yo, en mi primer libro, hay un subtítulo que dice conocerse para curarse. Nosotros estamos aquí para poner los medios. Nosotros no curamos. Nosotros no sanamos a nadie. El cuerpo tiene capacidad para sanarse solo y nosotros ponemos los medios para que eso pase. Y la gente debe entender que está en sus manos el no tener dolor. El que una artrosis severa, una tendinitis superaguda en un mismo paciente, a uno le duele mucho, a otro no le duele nada. Ahí está la diferencia, en cómo gestiono mi emoción delante de eso, delante de una muerte. Yo he visto pacientes que se les ha muerto un hijo y hace 20 años, y puedo entenderlo porque soy padre, y siguen llorando y siguen con una actitud depresiva completamente. Y he visto padres que se han muerto los hijos y han dicho, wow, qué gran oportunidad tuve de conocer a mi hija, estar con ella, vivirla, sentirla, y no está en el plano físico, pero sigue en el plano emocional. Y yo, que murió mi padre joven, porque murió a los 70, hablo con él a menudo. Y no está, pero yo sé que me oye. Entonces, ahí viene un poco también lo de la supraconciencia. Sí, pero esto, fíjate, David, yo creo que es porque también vivimos en una cultura, ahora cada vez menos, pero vivimos en una cultura en la que, bueno, cada vez menos no sé, porque ahora también como en Instagram hay que ser feliz y tener vida perfecta 24 horas al día, pero una cosa es sentir una emoción desagradable como el miedo o la tristeza, y eso tiene que estar ahí, porque si no te diera pena haber perdido un ser querido, algo pasa. Pero eso no es incompatible con experimentar también momentos de emociones agradables como la alegría, la plenitud, etc. Y eso es un poco, creo que, no como el lío que hay, que parece que no puedes llorar, no puedes mostrar debilidad, ¿no? Hay que ser, pues eso, súper estoico. Y no, o sea, una cosa es manifestar la tristeza que en momentos puntuales todo el mundo tiene, pero eso no es incompatible con también tener momentos de felicidad. Y es un poco, creo, como la confusión que hay ahora, ¿no? Que es como el todo o nada, y es como no. Es que sí, en un mismo día puedes llorar por la mañana de pena y por la tarde reírte a carcajadas tomándote unas cervezas con tus amigos. Totalmente de acuerdo. Es decir, ahí está un poco el saber gestionar esas emociones de las que hablábamos. Y es verdad que cuando culturalmente también existe, por ejemplo, se han estudiado las mismas emociones en Japón y en Latinoamérica y de una misma, de una misma emoción y las respuestas orgánicas son diferentes, ¿no? El latino es como más expresivo, ¿no?, de su emoción y el oriental es como más reservado y está mal visto tener esa expresión. Entonces, vemos en los orientales comportamientos totalmente disruptivos que nos parecen, wow, como esta gente tiene estos hábitos tan insaludables cuando son una cultura como muy zen, ¿no? Los tenemos como muy tal, ¿no? Y a veces eso, el reprimir nuestras emociones, no nos va a ayudar absolutamente en nada. Y David, igual que hemos hablado de cómo las emociones, pues eso, miedo, ansiedad, tristeza, se reflejan en nuestro físico, en nuestro cuerpo,
las emociones agradables. O sea, tú esto también lo notas cuando tocas y dices, uy, hoy te veo, hoy está mejor esta espalda. Y lo mismo el paciente dice, pues mira, sí, es que he vuelto al coro o he vuelto a hacer cerámica. Ya no te digo, he implementado un hábito de los que decimos saludables. No, algo que hago por gusto. Que eso también es otra de las cosas que no hay que olvidar. Eso también se nota, el decir, no, mira, es que he dicho, pues me voy a relajar, voy a volver a cerámica, que es lo que me gusta, pintura, lo que sea, y ya que salga el sol por donde sea. ¿Eso también lo notas tú en el cuerpo físico? Eso se nota y se nota mucho. A veces los pacientes te ponen a prueba y te dicen, ¿qué notas? Porque no te lo cuentan para ponerte a prueba. Y digo, estás mucho más relajado, te encuentro mucho mejor, has hecho algo diferente. Claro que se nota. Del mismo modo es encontrar la enfermedad es muy fácil. Todos lo podemos hacer, ¿no? Porque tú ves una persona resfriada, mira, está resfriado porque tiene fiebre, porque moquea y porque nada. Eso es fácil. Oye, vengo porque me duele el dolor. Claro, si me das la pista, ya lo sé. Pero a veces lo interesante es encontrar la salud. Yo cuando viene gente y viene por un dolor lumbar, le pregunto por qué come. Oiga, usted, ¿por qué me pregunta por qué como? Le pregunto cuántos años tiene, por supuesto. Le pregunto si está casado o no. ¿Y eso tiene importancia? Pues sí, pues si usted está divorciado y vive su divorcio mal, pues tiene importancia. ¿Cuántos hijos? 1 de 3, 1 de 9 y 1 de 11. ¡Wow! Ayer me vino una mamá con un niño de 3, uno de 5 y uno de 7 y me vino por migrañas, ¿no? Y por dolor de cabeza, pero claro, y pues yo analicé si va bien al baño, sí, pero claro, solo es la edad de sus hijos y es un dolor de cabeza en sí, ¿no? Y en un terreno que tiene ella, un terreno, ¿no? Que los terrenos son interesantes porque a veces mirando a una persona por su constitución ya sabemos o deberíamos saber cuáles son las principales cosas que le afectan más. Porque yo le decía, mira, tú tienes muchos problemas circulatorios. Y digo, ¿cómo lo sabes? Por tu constitución. Siempre tienes las manos y los pies fríos. ¿Y cómo lo sabes? Por tu constitución. Y luego, pues, la migraña, que es un problema muchas veces que está asociado a la circulación, pero claro, esta chica tiene mucho estrés. Entonces hay que tratar esa migraña desde los diferentes ámbitos, porque si no, yo siempre digo, hay gente que me dice, yo vengo por migraña. Pues tengo una mala noticia, yo no trato la migraña. ¿Cómo que no trato la migraña? Si usted ha escrito un libro sobre el dolor de cabeza, bueno, yo trato a las personas que tienen migraña. Es decir, no podemos tratar las enfermedades, son fáciles. Lo que hay que tratar es la salud. Antiguamente los emperadores chinos mataban a su médico cuando enfermaban. Hombre, claro, porque su misión es que estuviera sano. Eso es una exageración, por supuesto, ¿no? Pero nuestra obligación es enseñar a las personas a cómo tener salud. Y algunos dicen, bueno, pues que la vida sería un desastre. Entonces, has dicho antes, pues tomarte cervezas con tus amigos, pues oye, ahí me lo paso muy bien. Y la pregunta, yo te diría, ¿cuál es el nivel de alcohol óptimo en sangre? 0. Ninguno. Pero esa cerveza con esos amigos me va a generar una satisfacción emocional que me quita todo lo que pueda tener el alcohol en mi metabolismo. Entonces, me beneficia mucho más. Claro, si hablamos de una cerveza, 2, no si hablamos de 15. Sí, pero esto también es un poco eso, como vivimos hoy, ¿no? Que es todo como o el todo o la nada. Y yo hablo mucho de descanso, en este podcast hablamos mucho de descanso, ahora vamos a hablar del sueño, pero uno de los enemigos del sueño, sí o sí, o sea, y eso está científicamente demostrado, es el alcohol. Pero claro, evidentemente nunca vas a recomendar a nadie que consuma alcohol. Lo que te está haciendo bien no es el hecho de tomar alcohol, pero también, hablando concretamente del alcohol, porque es como siempre el tema polémico, claro, no es lo mismo el que bebe solo que el que queda a tomar y un día se toma un vino y otro día se toma un agua con gas. O sea, es más la cosa de ese momento de disfrute, y ahí me encantaría que algún laboratorio o algún científico hiciera un estudio y comprobara, ¿no? Cuál es el daño físico de tomarse una cerveza, no te digo 20, en contraposición con todos esos neurotransmisores que hemos generado por estar 2 horas charlando, olvidándonos de nuestros miedos, de nuestros problemas y riéndonos. El arreglando el mundo, que se dice. Y ahí me encantaría ver de verdad científicamente cómo impactan esas dos cosas en nuestro organismo. Y yo, sin tener ni idea, creo que saldría ganando la parte de los neurotransmisores que se generan. Es lo que te decía antes. Claro. Ahí se han hecho estudios de que personas que hacen ejercicio, que el ejercicio sabemos que genera hormonas que me van a dar placer.
a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel mental, me van a dar satisfacción, porque voy a estar... Hay gente que solo se mueve en el plano mental y hay gente que los tengo que obligar a hacer ejercicio, les tengo que decir, no, es que no me gusta nada. Bueno, pues vas a venir aquí en nuestra clínica con un fisioterapeuta, con un redactor deportivo y te voy a hacer nada, estiramientos básicos, luego los haces tú en tu casa y distraer a la mente con el ejercicio es fantástico. Esa persona que no hace ejercicio tiene más posibilidades de acortar su vida que el que fuma haciendo ejercicio o el que bebe haciendo ejercicio. Te lo decía antes porque es un estudio que se ha hecho, ¿no? Entonces, ni fumar ni beber en exceso, por supuesto, está bien, ¿vale? Eso que quede claro. O sea, que no estoy haciendo apología ni del tabaco ni del alcohol. Pero lo que tú decías es verdad. La idea es que tener claro que no podemos evitar el hecho de que tengamos relaciones sociales con las personas que nos ayudan. Es decir, hay gente que acaba sola porque no ha cultivado el ser con otras personas, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque al final de la vida, si no tenemos compañía, vamos a estar solos y el estar solos, pues, no es bueno para nada. Sí, Te decías antes tú, ¿no? El consumo del tabaco y el alcohol es un exceso por la soledad. Y no sé si respondes a la pregunta, pero está científicamente estudiado que es así, Responde perfectamente a la pregunta. Pues vamos a hablar, si te parece, de esos cuatro pilares de los que tú hablas en el libro. No vamos a entrar en súper detalle todos ellos, pero también porque esto de cuidar de la salud es bastante más sencillo de lo que estamos planteando actualmente, que parece que es que tenemos que ser expertos nutricionistas, expertos entrenadores de alto rendimiento, ¿no? Y que es todo bastante más sencillo cuando uno conoce cómo funciona el cuerpo humano y para qué estamos diseñados y para qué no. Entonces, si te parece, danos unas pinceladas y esto me sirve para que luego entremos. Nos vamos a explayar en el tema del descanso porque es como el tema del podcast. Entonces, si te parece, vamos con los otros tres y luego ya nos metemos en el tema sueño. When your gut feels off, your whole day can feel off. Activia probiotic yogurts and dailies are a quick, easy, and tasty way to up your gut health game every day. They're deliciously smooth and creamy and packed with billions of live and active probiotics. Your gut is where it all begins, so start with Activia. Enjoying Activia twice a day for 2 weeks as part of a balanced diet and healthy lifestyle can help reduce the frequency of minor digestive discomfort. The holiday season officially starts when you get that first card in the mail. Shutterfly makes it easy to add more meaning to the everyday with hundreds of holiday card designs that can be personalized in seconds with your favorite photos from this year. Select your greeting, customize the color, and even add little extras like personalized foil to make a holiday card that really shines. Enjoy 40% off with code SMILE40 at Shutterfly.com and send something meaningful this year. See site for more details. Vale, el ejercicio físico, si quieres empezamos por es básico. El ejercicio físico, o sea, ya ancestralmente, si no te movías, subías al árbol a buscar la manzana, pues salías a cazar, ibas a morir, por lo tanto, era una necesidad básica. Hoy cogemos el teléfono, llamamos a una aplicación, a cualquier plataforma y que me traiga nuevamente una comida basura que no voy a comer en casa. Y no me requiere ningún esfuerzo. Hay casos en Japón y en China de niños que no salen de su habitación y son comportamientos totalmente patológicos y que nos llevan a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes, etc. El ejercicio físico es básico para tener una salud mental y una salud metabólica. Y ahí, o sea, tengas 90 años o tengas 5, hay que hacer ejercicio físico. Y eso es una realidad. Adaptado, hay gente que dice, bueno, yo tengo una prótesis cadera. Se puede hacer ejercicio en cualquier condición de edad, en cualquier condición, incluso mientras estoy sufriendo un cáncer y estoy haciendo quimioterapia. ¿De acuerdo? Es muy importante y los beneficios están inmensamente estudiados y ahí no hay discusión que valga. Entonces, debemos adaptarlo, evidentemente. Y es fabuloso el ejercicio. Hoy se está hablando de fuerza, muy interesante en todas
aspectos de las enfermedades más propias de la mujer, como son la menopausia, como la osteoporosis, etcétera, y por supuesto, en gente mayor. Y luego tenemos el otro gran tema, que es la alimentación, ¿no? Yo les pregunto a los pacientes qué comen. Y digo, oye, ¿tiene importancia lo que yo como en mi artrosis de cadera? Digo, pues mire, pues, es definitivo, porque probablemente usted ha sido un gran consumidor de carne. Uy, ¿y eso cómo lo sabe? Bueno, pues el exceso de proteína animal normalmente se filtra las articulaciones. Lo veíamos antiguamente cuando sufrían gota, ¿no? La gota son los cristales de ácido úrico que se van ¿dónde? A las articulaciones. Pues lo otro es exactamente igual. ¿Y es malo comer carne? No, pero en exceso, como todo, sí. Entonces, la alimentación va a condicionar incluso nuestro carácter. El intestino, que hemos hablado de él, sí que debe absorber los alimentos, ¿no? Comer bien. Comer bien es muy importante y saber combinar los alimentos también, porque eso va a hacer que fermenten de una manera u otra. Unos se absorben en el estómago, otros se absorben en el intestino, con lo cual eso es importantísimo, la combinación de los alimentos. Y hay gente que viene y te cuenta lo que come y dices, oiga, pero usted todo lo que come es inflamatorio. ¿Cómo? Tienes que cambiar de la dieta, porque, oye, aparte, ¿y cuánto me va a condicionar eso de la dieta? Pues como mínimo un 30%. Wow, un 30% es mucho en patología. En el cáncer se ha comprobado que las células son auténticas adictas al azúcar, las células cancerígenas. Hoy sabemos que la glucemia y el azúcar, concretamente el azúcar y la glucemia en sangre, está relacionada con las células cancerígenas. Entonces, si yo sufro un cáncer, tengo que quitar el azúcar de mi vida. Y como eso, muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la microbiota y el intestino se va a relacionar porque fíjate que nuestro intestino, que es una cosa fea, larga, que huele mal y además tiene un aspecto horrible, si lo miras en disección, pues tiene la misma estructura nerviosa que nuestro cerebro, exactamente la misma estructura nerviosa. Y la famosa serotonina, que es la que me da esta sensación de placer, junto con otras, la dopamina, la oxitocina, etcétera, pero la serotonina, el 80% se fabrica en el intestino. Si yo tengo un intestino inflamado, si cuando como siempre estoy hinchado, ¿en una osteopata puede trabajar por el intestino? Absolutamente sí. Esa era la pregunta del principio, ¿no? Porque podemos tratar la movilidad y la motilidad de los intestinos, aparte de aconsejar lo que se debe y no se debe comer. Porque un dolor intestinal me puede dar un dolor lumbar y entonces la gente no asocia. Una vez me dijo un amigo, dice, oye, yo he oído una osteópata que siempre que me duele la columna me trabaja el intestino. Y digo, no, eso es normal. Digo, sí, eso es normal. Porque la tensión de las vísceras, las fascias internas del organismo, tiran de los músculos y los músculos tiran de las articulaciones que acaban bloqueados. Bien, paréntesis, la alimentación es esencial, es importantísima y debe ser equilibrada y adaptada a cada persona. Y si un día me apetece un poco de chocolate, no pasa nada, que también me va a ayudar a tener serotonina, ¿de acuerdo? Porque a veces la alimentación parece que tiene que ser una tortura. No, los alimentos están ahí para disfrutarlos. Fíjate que yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, ¿no? Que él hablaba del amor ágape, que era el amor de compartir. Lo hacía con vino y con buena comida. ¿Vale? Y entonces nos quedaría el descanso, que si lo tocamos después, sí. Pero en medio de esto está la estabilidad emocional. Si no tengo estabilidad emocional, probablemente no estoy haciendo ejercicio o estoy comiendo más. Fíjate que, es decir, una cosa me lleva a otra. Claro, decíamos, es importante la estabilidad emocional, porque si yo tengo una estabilidad emocional, ¿qué significa? ¿No? ¿Que voy a estar siempre feliz? Es imposible, eso no existe. La felicidad se la ha definido de 1000 maneras, ¿no? De 1000 maneras se ha definido la felicidad. Pero yo siempre digo que es, para mí, la mejor, que en mi libro, por supuesto, es la ausencia de miedo, ¿de acuerdo? Y la felicidad no está ni en lo que compramos, ni en las cosas que hacemos. La felicidad debe estar en nosotros mismos, ¿no? Y eso es fácil decirlo y difícil hacerlo. Y para mí, y en mi libro hago referencia a dos palabras japonesas que son el shimei y el ikigai, ¿no?
que es un poco el propósito de vida, ¿no? Y el sentido de la vida, ¿no? Y no puedo tener un sentido en la vida si no tengo un propósito. Y yo tengo claro mi propósito es ayudar a la gente y eso da sentido de mi vida. Porque donde yo siento más felicidad es cuando ayudo a la gente. Y te puedo decir que la mayor felicidad que he experimentado en mi vida es ayudando a los que tienen menos. A los que no tienen ni padre, a los que no tienen, tienen una infancia horrorosa, llena de distorsiones y ahí hablo de una persona en concreto que es Antonio, que es un chico que lo tuvimos en casa como si fuera una así temporada, ¿no? Que venía pues, de semana y acabó viniendo en el verano. Y para mí, dar ese amor a este chico que tenía dificultades de aprendizaje, que tenía un retraso cognitivo, etc. ¡Wow! Es egoísta, porque me daba una felicidad de ayudarlo y invito a todos los clientes a que hagan algo de eso en su vida, que dediquen una parte de su tiempo a ayudar a los demás. Evidentemente, yo intento ayudar a todos los que vienen a verme en mi consulta y evidentemente me pagan por ello, pero no es tan importante lo que pagan, sino lo que recibes. pueda ayudar. Pues vamos, David, con ese cuarto pilar que, como te he dicho, lo hemos dejado para hacerlo así en forma separada porque es uno de los temas que más tratamos en este podcast, que es el del descanso. Yo hablo mucho de descanso porque yo tuve un problema de salud precisamente por decir, ¿para qué voy a dormir si puedo estar trabajando o haciendo muchas cosas? Entonces, a partir de ahí es cuando yo empecé a estudiar, empecé a formarme y ahora me dedico básicamente a divulgar sobre la importancia que tiene el descanso para todo. No solamente para tener energía por la mañana, es para tener esa salud mental de la que nos hablabas, es para que nuestro metabolismo funcione adecuadamente, para que nuestros huesos y nuestros músculos se regeneren. Entonces, ¿cómo se nota físicamente en lo que tú haces que la gente o que no dormimos bien, que es algo que está normalizado y súper extendido, que es el problema? Wow, es que, mira, este es uno de los grandes temas que yo siempre digo lo mismo, que es que pasamos 25 años de nuestra vida durmiendo. 25 años reales. Y la gente a veces dice, wow, qué pérdida de tiempo, ¿no? O las cosas que hay que hacer. No, eso es ganar tiempo, ganar salud para tus células, salud para muchas cosas, ¿no? Y desgraciadamente también hablo a veces de cómo los nazis torturaban a la gente no dejándolos dormir y acaban muriendo. Creo que no se puede vivir sin dormir más de 10 días, ¿no? Fuera de esto, España, por desgracia, creo que es el segundo en ranking, no un ranking de algo bueno, sino el segundo en ranking del consumo de las benzodiazepinas. Con lo cual, tenemos un país enfermo de fármacos, junto con los antidepresivos y otras cosas que no hemos hablado, que se deben tomar en la medida justa cuando son muy necesarios, pero que se abusa de ellos de manera... No hace mucho oía por la radio que el abuso de los psicotropos en las consultas de base de los CAPs, en la medicina de primera intención, cuando lo normal sería pues que o un psiquiatra o un neurólogo lo receta, ¿no? O sea, hay un abuso en cuanto a recetar y eso pues, denota que somos una sociedad enferma en cuanto al dormir, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe lo que son el ritmo circadiano, ¿no? Que es la biología de lo que pasa, ¿no? En la Tierra. No la tenemos en cuenta porque, bueno, pues tenemos luces que ahora compiten las ciudades por tener más luz y la luz la luz solar es la que hace que pues tengamos vida, tengamos la vitamina D, tengamos muchas cosas, pero cuando esta luz desciende, nuestro organismo empieza a segregar esa famosa hormona que es la melatonina, ¿de acuerdo? Y la melatonina es la que me va a ayudar, la tenemos de manera natural, la que me va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Como seguimos en las pantallas, por la noche me llevo el móvil a la cama y si me despierto por la noche, lo primero que hago es cogerlo, pues estoy utilizando una luz que es similar a la luz solar, que lo que hace es bajar mis niveles de melatonina, con lo cual voy a dormir peor. Y muchas cosas más. Comer abundantemente,
A veces hacer ejercicio por la noche no es sano porque estamos estimulando nuestro organismo y por lo cual voy a tener unos niveles de excitación que no son sanos. Entonces, primero hay que aprender a descansar y hay que enseñar a los niños a dormir. Y los adultos pues deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Yo soy un ave diurna completamente, yo me levanto muy pronto por la mañana, hago mi ejercicio a primera hora de la mañana y yo a veces a las 8 o 9 de la noche estoy cansado porque estoy cansado, pero puedo dormir plácidamente a partir de las 10 de la noche. Y a veces me dicen, oye, siempre es como la gallina, te vas a dormir súper pronto. Bueno, es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es mi caso, pero mucha gente, pues, yo te puedo decir que, fíjate que los pacientes que he visto con peor salud a nivel general y metabólica son los pacientes que hacen turnos, semana de noche, semana de mañana, semana de tarde. Y eso no deja que el cuerpo nunca se acostumbre y eso genera auténticos distorsiones. Entonces, a veces hay que ayudarlos de manera que sepan gestionar sus comidas, su propio descanso, que está interrumpido, ¿no? Y luego hacer una semana de descanso, ¿no? En esa semana, pues, wow, parece que el cuerpo se ha recuperado y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, dormir es básico y debemos saber gestionarlo. Y desde pequeños y, por supuesto, los adultos. Y hoy en día, tanta tecnología, tantos inputs han hecho que el hombre descanse mal. Yo siempre digo que vuelvo al ejercicio físico, sentirme cansado me hará descansar mejor. Cansado, descansar, ¿sí? Para las personas que hacen deporte, porque esto también es importante, ya no hablo de alto rendimiento, sino las personas que hacen deporte habitualmente, ¿tú has notado o en tus pacientes has percibido cómo esa recuperación es mejor? O incluso personas, pues típico los que esquían, ligamento cruzado, o en mi caso que era baloncesto, también es casi matemático, ligamento cruzado. La recuperación de intervenciones quirúrgicas, ¿tú has podido comprobar si es mejor? Claro, al final como cuando duermes, como mejora todo se está organizado y está funcionando bien, lo mismo no es tan fácil decir es por esto, pero en la recuperación, sobre todo, tanto de un esfuerzo físico como de una lesión, de una intervención, ¿tú eso lo has visto en la consulta? Por supuesto, es decir, cuando el cuerpo te dice para, tienes que parar. Y hay gente que aún le han puesto una prótesis de cadera y sigue yendo a trabajar. No, es que tienes que reposar. Si no, tus células no se van a recuperar. El dormir en el plano, como decías muy bien, en el plano metabólico, es la regeneración de las células del sistema nervioso y del cerebro. Es la regeneración tisular. Es cuando el hígado tiene que descansar, el bazo y el sistema linfático, que es el sistema basura de nuestro cuerpo. Hay gente que tú le preguntas, ¿cuántos litros de sangre tienes? Y te dicen, bueno, pues tenemos 4 o 5, correcto. ¿Y cuántos litros de linfa tienen? Nadie sabe. Lo pregunto en mis clases en la universidad y hay alumnos que no saben cuántos litros de linfa. Entre linfa y líquido intersticial, que es la conexión, hay 15 litros. Entonces, la gente que dice, wow, es que me levanto y estoy con las piernas súper hinchadas, porque no hay una buena gestión de la linfa, porque no he descansado las horas suficientes. O me levanto con la cara hinchada, pues porque no has descansado bien y tu organismo no es capaz de drenar, ¿no? La importancia del beber agua, ¿no? De consumir agua para que el organismo se vaya regenerando. Por la noche el ritmo respiratorio baja, por la noche los órganos necesitan reposo. Si me voy a dormir con mucha ingesta de comida o con el cuerpo cansado, porque cuando hablabas de deporte, el deporte de élite, ¡wow!, eso es fatal para el organismo. Por más que digan, o sea, yo digo siempre, el deporte es malo, la actividad física es sana. Y cuando digo eso, lo digo en el sentido de que el deporte extremo, fíjate que los deportistas extremos, el que más está ahí, pues tendrá 30 años, el que más, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un desgaste físico llevado al extremo y eso el organismo acaba pasando factura, no es gratis. Algunos pueden llegar a ganar mucho dinero. Claro, digo, esto te merece la pena si te pagan muchos millones, David. Entonces sí que dices, bueno, pues me arriesgo a la prótesis. Sí, pero si no, yo creo que no. Pero oía las declaraciones de precisamente un jugador de baloncesto que, o sea, no puede estar sentado en su coche más de 10 kilómetros. Y su vida es una amargura a día de hoy. Ya. Le sirvió para ganar dinero, pero
el dinero no le hace feliz, le haría feliz poder caminar. ¿Sí? No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Y el hombre feliz es aquel que se conforma con lo que tiene, no aquello del futuro de quiero. No es lo que tenemos, sino lo que somos, ¿no? Y yo siempre me gusta decir, y lo digo en mi tercer libro, esa coherencia entre lo que pienso, siento y soy. Entre lo que pienso, siento y soy. Y las cosas que hacemos son un 10% de la vida. 10%. El resto, ese 90% es cómo me tomo la vida que tengo a mi alrededor. Cómo gestiono las relaciones interpersonales, cómo gestiono mi trabajo, cómo gestiono... Pues, eso, lo repito, me gusta esta frase. La coherencia entre lo que pienso, siento y soy. Y lo que somos. Pero fíjate esto que hablábamos, volviendo al tema de la actividad física, yo creo que sí que es importante porque ahora... también con toda esta ola, ¿no?, del empoderamiento en general, de hacer cosas, hay muchas personas amateur y hay muchas competiciones que han surgido ahora para nivel amateur, pero que te exigen un nivel ya no solo de desgaste físico, sino un nivel de compromiso y de entrega a todos los niveles, ¿no?, valga la redundancia, que hay que también saber manejarse. Yo, bueno, como yo vengo del mundo del CrossFit, ya no lo hago, entonces tengo muchos amigos que compiten a nivel amateur y claro, yo los voy viendo y es una lesión detrás de otra y digo, vale, ¿hasta qué punto? Hablo de CrossFit como hablo de los que hacen maratones, ultramaratones, Ironmans, todas estas cosas, y al final es como, ¿hay que dejar de hacerlo? No, pero también hay que saber pensar más en el largo plazo y que hacer 10 maratones en un año, ahora que tienes 35, 40, habrá que ver eso cómo te hace llegar a tus 65, 70 u 80. Entonces, ahí es donde está, ¿no?, como el equilibrio. Y eso también tengo varios amigos fisios que me dicen, a ver, yo estoy encantado porque tengo la consulta llena, pero también es verdad que tengo que decir, oye, relájate, porque los 40 lo aguantan casi todo, los 20 lo aguantan todo, los 40 bien llevados casi todo. Pero llegas a los 60, 70, 80 y cuidado. No puedes pretender tener una buena vejez o una buena jubilación si no has invertido correctamente en tu cuerpo durante los 50 primeros años. Hay gente que intenta arreglar el destrozo que se ha hecho en exceso de deporte. O sea, hacer 10 maratones. Yo digo, mira, la maratón haz una en la vida para quitarte el gusto de haberla hecho. Porque el reto de 10 maratones, tengo amigos con prótesis de rodilla con 45 años. Prótesis de rodilla, que te va a condicionar el resto de tu cadera, de tu columna durante años. No es sano hacer maratones. Me sabe mal decirlo, pero es que es así. Y fíjate que en personas que tienen esa adicción a tanto deporte, siempre hay, si miramos detrás, a veces hay algo. O sea, el reto de la superación está muy bien, pero a veces se esconde cosas ocultas, ¿no? Hemos visto el caso de muchos deportistas de élite que han caído en la depresión, en la ansiedad, ganando cantidades indecentes de dinero que no les ha hecho ver. Y en cambio sufren de depresión y ansiedad. Entonces, a veces llevar al extremo el cuerpo también lleva al extremo tu mente, ¿no? Y oye, lo dijo Hipócrates y Aristóteles, lo dijeron, mente sana in corpore sano, y al revés, que es una frase que ya hemos oído 1000 veces, porque es la realidad. Entonces, si mi cuerpo está saturado y está totalmente desgastado y cansado, mi mente no puede estar relajada. O sea, mi mente está relajada en la medida en que yo pueda gestionar bien eso. Y, oye, es que tengo pacientes que han subido al Everest, ¿no? Y algunos han dejado la vida ahí. Y al final son retos que son bonitos, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Yo, por mi lesión de la rodilla, pues tuve que dejar de hacer una cosa que me gustaba mucho, que era hacer largas distancias en bicicleta. Pero es que lo hago igualmente, pero lo hago en una bicicleta eléctrica y no me importa decirlo, que voy con el aceite, oye, esto es dopamina, no sé qué. Bueno, pues yo me lo paso fantástico, hago desgaste calórico igual que lo hacía antes, pero no me fastidio mi rodilla, que ya lleva 3 operaciones, ¿no? Es decir,
hay que saber ajustar el deporte en la justa medida para que me produzca placer y me ayude. Competir está bien si te ganas la vida con ello, pero yo no compito ni con mis compañeros de trabajo. Yo cuando me vienen y me critican a alguien, yo soy yo me gusta ser neutro. Mira, quizás el enfoque no era este, vamos a buscar otra manera de... No, la competición está bien porque te ayuda a estar alertado. Es como hablamos del estrés, ¿no? Hay un estrés saludable. Hablamos del cortisol, el famoso cortisol. Se habla más del cortisol que del Corte Inglés. Y el cortisol no es malo. Fíjate, el cortisol es antiinflamatorio. El cortisol es antiinflamatorio. Lo malo es la resistencia que se genera del cortisol, como la insulina. La insulina es buena. No, pues es que he generado resistencia a la insulina. Claro, porque te has metido un atracón de azúcares durante muchos años y tu cuerpo no es capaz de gestionar la insulina. Le has dado a tu organismo ansiedad, estrés todos los días, la competitividad, el querer saber más, el querer estudiar más, el querer llegar más alto, el ser el más hasta arriba de todo, que tu cuerpo ha generado resistencia a la insulina y te ha generado depresión, ansiedad, hipercolesterolemia. ¿El cortisol da hipercolesterol alto? Pues sí. ¿El cortisol me puede provocar obesidad? Pues sí. El colesterol me puede llevar a muchas cosas. Entonces, incluso el cortisol me puede llevar al cáncer, porque he llevado a mis células a un nivel en el que no son capaces de autogestionarse y se vuelven en contra tuyo. Pues vamos a terminar, David, esta entrevista. Me está encantando. Ya suponía yo que me iba a encantar porque te lo he dicho el libro y eso que lo he leído en diagonal, lo confieso, lo voy a leer en profundidad ahora, pero me ha flipado. Me está encantando la entrevista y para terminar te voy a hacer, es una pregunta un poco personal, pero a mí siempre me gusta también saber cómo mis entrevistados, que son perfiles muy técnicos en la mayoría de los casos, pero cómo aplican, ¿no? Lo de si predican con el ejemplo, vaya, cómo aplican todas estas cosas que dicen, que estudian, que saben a partir de su experiencia, cómo lo aplican en su día a día. Porque hay una frase preciosa también que he cogido del libro, que es que nuestras emociones moldean nuestra percepción de la realidad. Preciosa, para lo bueno y para lo malo. Entonces te quería preguntar cómo es un día en tu vida, qué haces tú en tu día a día para vivir en equilibrio, ¿no? Equilibrio cuerpo-mente y tener, no te digo ni tener más emociones agradables que desagradables, porque eso es pues, la vida como viene, pero como para tener tus emociones en equilibrio y que tu realidad no se vea alterada, ¿no? Que tu percepción de la realidad, mejor dicho, no se vea alterada. Entonces, bueno, básicamente, ¿tú cómo te cuidas para eso, para tener un equilibrio en tus emociones? A todos los niveles, ¿eh? Ya no solo digo físico, me imagino que tu trabajo exige mucho físicamente, porque tú tienes que manejar personas, lo mismo viene una que pesa 50 kilos o lo mismo llega otra que pesa 120. Entonces, claro, también eso es una exigencia física para ti añadida. Entonces, ¿tú cómo haces? Bueno, en el ámbito personal yo puedo decirte que yo soy muy creyente. Nací en una familia protestante, no era muy típico aquí en España. Y yo tengo un personaje en mi vida que es Jesús. Y este señor, que sabemos que existió, que fuera el Hijo de Dios. Ya depende de cada uno si lo cree o no. Para mí es el mejor TikToker que hay en el mundo, porque lo que dijo hace 2000 años, hoy persiste. Y si te hablo de la parábola del buen sembrador, pues seguramente sabrás cuál es, aquella que tira las semillas que caen en la arena, otras caen en las zarzas y otras caen en buena tierra, ¿no? Y las que crecen o no. Entonces, fue el que dio más parábolas y que hoy en día se siguen escuchando. Entonces, yo me levanto dando gracias a Dios por la vida que tengo, por la familia que tengo. Esta mañana me he levantado muy pronto, sobre las 6, he puesto los pies encima de la cama, me levanto de la cama y lo que hago siempre es dar gracias por un nuevo día de vida. Entonces, mi parte espiritual para mí es muy importante. Eso me da paz. Y tengo problemas. Claro que tengo problemas. ¿Y tengo contrariedades en la vida? Por supuesto que tengo contrariedades, ¿no? Y esa paz que me da, pues, sin ir más lejos, ayer tuve una alegría fantástica porque
mi hija se fue a vivir con su pareja y consiguió un piso que le costó un montón que le costaba un montón. Para mí eso, tener a mi hija feliz, ¡guau!, me da una felicidad extrema. Y ver a mi esposa sanada, que lo hablo en el libro, que tuvo una enfermedad grave, para mí eso es lo más feliz. Mi familia y mis allegados. Entonces yo me levanto y ya eso es lo primero que hago, dar gracias, porque debemos estar agradecidos de estar, de que salga el sol y del día. Normalmente me voy al gimnasio y hago deporte. Hoy he querido ducharme y venir 2 horitas antes aquí, a las 7 de la mañana estaba aquí, para preparar un poco nuestra entrevista. He visto entrevistas tuyas, me gusta saber dónde voy y saber pues un poco de lo que vamos a hablar. Y luego hoy me queda todo el día de visitas. Me encanta, tengo pacientes que son muy amigos. Hoy voy a comer con un paciente que hace como 15 años que le visito y me voy a comer con él. Me encantan las relaciones con las personas. Soy una persona que me encanta estar con amigos. Y luego, me vuelvo a casa, paso a mi perro, otro de los grandes enseñadores de la vida, los animales. Hay gente que no le gustan los perros. Yo digo, bueno, pues fíjate, el perro siempre es el más fiel, nunca te fallará. Siempre te saluda con alegría, siempre está contento. Y podemos aprender mucho de ellos. En cuanto a la biología, saben mucho más que nosotros y deberíamos observarlos. Y de algún modo, pues un poco es ese mi día a día, pero en el plano que me preguntabas, y perdona, en el plano espiritual, para mí es muy importante porque me da la paz física que necesito para el resto, ¿no? Y también hay gente que me dice, pero doctor, usted no bebe alcohol, ¿no? Digo, mire, la vida sin alcohol no tiene sentido. ¿Cómo le va a decir eso, doctor? Digo, hombre, a ver, se lo digo en broma. Es decir, yo me gusta pues tomarme mi copita de vino, mi copita de champán cuando toca. Y me gusta pues hacerme una buena comida o me gusta cocinar. Me encanta cocinarle a mi familia. Y cuando yo realmente soy un cuidador. De alguna forma yo nací para eso. Y me encanta hacerlo porque me da satisfacción a mí. Y pues eso es un poco mi día a día. Intento buscar ese equilibrio entre el ejercicio, la dieta y sobre todo la parte espiritual, que es la que me llena con los demás. ¿Cómo me gusta cerrar así la entrevista? Porque fíjate que no hemos hablado de espiritualidad. Es otro de los temas sobre los que estoy leyendo ahora mucho. De hecho, hace poco leí una reseña en un periódico de un libro que había escrito un periodista, si no recuerdo mal, era periodista americano, que había entrevistado a sacerdotes y bueno, a personas que estaban en las capillas de distintas confesiones, en capillas de hospitales, y cómo esa parte de fe, cuando al ser humano no le queda nada, porque en un hospital puedes estar en los momentos más dramáticos de tu vida, y cómo incluso personas que no habían creído nunca, en ese momento ya es como necesito, no sé si es por necesidad o por qué, pero surge ahí pues eso, como esa parte de fe, religiones aparte, cada uno la que quiera, sí, exactamente, pero esa parte de fe en ese otro algo más, que es eso, cuando estás en el momento más dramático de tu vida, prácticamente todos acabamos de alguna manera u otra agarrándonos a eso y también a la espiritualidad. Totalmente. Y también ahora con el tema reciente de la... Dime, perdona, dime. No, di tú. Que una vez hoy se publicó las 3 profesiones que daban más satisfacción en la vida. Y una era bombero, no soy bombero. La otra era fisioterapeuta, sí que lo soy. Y la otra es el capellán. Y yo puedo decir que fui escogido durante las Olimpiadas del 92, yo ejercí de capellán, porque yo estudié teología y estaba dando asesoramiento espiritual a los deportistas de las Olimpiadas, porque en todas las Olimpiadas siempre hay un centro que se llama normalmente Centro Abraham, donde confluyen los budistas, están allí los budistas, los musulmanes, los católicos y los protestantes. Y bueno, el Consell de Cataluña me escogió a mí y a otros, no era yo el único, para dar ese asesoramiento espiritual, ¿no? Entonces, a mí esa parte de espiritualidad, a mí en mi vida me ha servido mucho. Que como tú muy bien decías, que a otro puede ser el budismo, el hinduismo, si tú quieres, o yo qué sé, o la meditación, simplemente la meditación. Es importante que para tener
para no tener dolor, que es el motivo de mi libro, es tener una buena gestión de tu espiritualidad y de tu parte no consciente. Pues que con esta frase tan estupenda cerramos la entrevista, David. Muchísimas gracias. Qué placer. Y ya solo estoy pensando a ver cómo organizarme para ir a Barcelona y que me veas. Porque yo tengo trabajo. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras, estás aquí invitada. Muchísimas gracias. Y como te decía antes de empezar a grabar, enhorabuena por este libro, por El miedo duele, porque de verdad que es súper bonito. Y además, tú lo has dicho, compartes tu experiencia personal, que es dura y es muy bonito. Así que muchísimas gracias, David. Un placer. Gracias a vosotros. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.